Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de uno de los problemas o de las afectaciones que tiene la diabetes, que tiene que ver con la vista. Y usted sabe que es un tema del que en este programa nos gusta hacer siempre divulgación. Y qué mejor con nuestros invitados de este programa. Saludo a Gisela Ayala, ella es directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes. ¿Qué tal, Gisela? Muchas gracias por la invitación, Mario. ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Y también está el doctor Francisco Martínez, él es presidente de la Agencia Internacional de Prevención de Ceguera para América Latina. ¿Qué tal, doctor? Gracias, Mario, por la invitación, una oportunidad para divulgar información. Así es. Gracias a ustedes por estar acá. Y doctor, pues si le parece, empezamos con el tema justamente de la divulgación. Cuando revisábamos el tema, decíamos el tema de la retinopatía diabética, y estoy seguro que hay mucha gente que ya sabe de qué estamos hablando, pero estoy seguro que hay gente que va a ser la primera vez también que vea que abordemos este tema. Y si le parece, pues empezamos por definir qué es. Bueno, es una alteración, como todos sabemos, en la diabetes tiene una predilección por dañar los vasos. Y en nuestra estructura, en el organismo, tenemos grandes vasos y vasos pequeños o medianos vasos. De los vasos más pequeños está el riñón, está básicamente los que dan pues protección a los transmisores, que son los nervios, y los del ojo. Entonces, los vasos de la circulación retiniana, por ello son los que frecuentemente se alteran. Imaginen pues una bomba central que está impulsando todos los beneficios, oxígeno, sangre, nutrientes, y por otro lado, pues una verdadera red que sería, por decir, una tubería de distribución, y es ahí esa la que realmente se afecta. Entonces, las alteraciones más tempranas se dan justamente en la microcirculación, y esto significa en la retina. Y la retina, pues, tiene una gran demanda de todos estos elementos. Es la que sufre en primera instancia. Ok. Y esto lo vemos, a ver, y por ejemplo, Gisela, ¿qué tan frecuente es que cuando hablamos de diabetes hablamos de estas afectaciones? Pues mira, desafortunadamente en México no tenemos una estadística específica de saber cuántos pacientes o cuántas personas que hoy viven con diabetes han desarrollado retinopatía diabética. Sin embargo, como el doctor Martínez Castro muy bien lo acaba de describir, las personas que vivimos con diabetes tenemos un riesgo de desarrollar esta complicación si el manejo de nuestra condición no es el adecuado. Como ya el doctor comentaba, si los niveles de glucosa o azúcar en sangre se mantienen elevados por un tiempo determinado, pues hay un daño en tu organismo. Y los ojos son, si mal no recuerdo, y el doctor Martínez Castro ahorita me va a comentar, en la última encuesta nacional de salud y nutrición se indicaba que 35% de las personas con un diagnóstico de diabetes en nuestro país estarían desarrollando complicaciones en los ojos. Y algo que a mí me gustaría añadir para todas las personas que siguen este programa, Mario, es que este tipo de condiciones, los daños causados por la diabetes, se pueden evitar, se pueden prevenir o se pueden retrasar, que esta es la importancia de los programas como este y de las indicaciones y recomendaciones de profesionales de la salud como el doctor Martínez Castro. Ok, muy importante esto. Que un primer elemento, doctor, yo sé que usted ya estamos hablando de un paso adelante, pero el primero es que no todo México, no todo el mundo sabe que tiene diabetes cuando tiene diabetes, ¿no? Ese es uno de los primeros elementos, entiendo, que tenemos que hablar en nuestro país. Sí, justamente este es un padecimiento, como ya se mencionaba, silencioso en su inicio, no da datos hasta que este acúmulo de daño en la circulación un día aflora, se rompe el equilibrio y empieza a haber pues salida de proteínas, de líquido, incluso sangrados, y en última instancia pues este sufrimiento crónico hace que se formen vasos como última etapa por dentro del ojo, que frecuentemente son el detonador o las dos razones más importantes. La primera es el edema en el centro de la visión, que es la mácula, es el centro de la retina, y distorsiona la visión, el paciente altera la lectura y ahí se alarma.
Pero como bien se dice, la experiencia nos marca que el 50% de la población desconoce esta realidad. Por eso, felicito, hablar de perfiles de riesgo es invitar a la gente a que se identifique. Si yo tengo historial en mi familia, si tengo sobrepeso, amén de que muchos de estos pacientes pues son portadores de hipertensión arterial. Nada más para estar claro en esto que dijo, doctor, estas afectaciones de la mácula, entiendo, ¿no? Que se entiende como una especie de agujero, de hoyo, que genera esta alteración de la vista, puede ser causado por esto de lo que estamos hablando hoy, aunque puede ser causado también por otras razones, supongo. Sí, básicamente la mácula hoy ha tomado un papel muy importante por 3 razones. La población está envejeciendo y esto hace que las máculas finalmente ya no tengan esta sobrevida contemplada hace algunos años. Entonces está la degeneración macular. Pero tempranamente la diabetes, como ya se mencionaba, es una enfermedad que ataca entre a edad productiva. Entonces Sí. son familias que desploman su potencial de crecimiento. Y sí, efectivamente. Quisiera decir que la mácula es como el sitio donde se concentran los mejores receptores de imagen. Imaginemos un campo de juego, de fútbol, y donde están los mejores jugadores, esa es la mácula. Hay otro tipo de jugadores en la periferia de la retina, pero ahí están los más importantes. Ok. Ahora, Gisela, a mí me gusta mucho, la verdad es que yo he tenido oportunidad de platicar con quienes hacen el trabajo de las organizaciones de pacientes y para mí ha sido un enorme descubrimiento el trabajo que realizan de difusión, de organización y sobre todo de una cosa que me parece muy importante, que es el entender cómo se puede vivir con diabetes sin que eso signifique la tragedia, ¿no? Sin que eso signifique ni un destino inevitable de que eso va a terminar con una serie de problemas de salud que lo hemos visto en otros colectivos, digamos, en otras organizaciones, pero creo que ustedes han logrado organizar de manera muy importante este trabajo. Entonces yo quisiera empezar por ahí. A ver, este tema del que estamos hablando hoy, ¿cuáles son los factores que pueden llevar a una persona con diabetes a que termine desarrollando estos problemas, en este caso concreto de la vista? Muchas gracias, Mario, por lo que comentas sobre las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que también tiene mucho que ver que estas organizaciones, su motor son las personas que viven con estas condiciones y hay un entendimiento de primera mano de lo que pasa en el cuerpo, ya sea en el tuyo o de un ser querido, y que además contamos también con profesionales de la salud que lo viven en las instituciones públicas y privadas y también tienen como herramientas muy poderosas para que los pacientes vivan mejor. Dicho lo anterior, en el caso de la diabetes, creo que algo que vale mucho la pena es que sepas que si cuando te diagnostican, deben mandarte a una revisión de ojos. Eso es, pero totalmente necesario. Y alguien que en este momento nos esté viendo dirá, híjole, pues yo tiene 10, 15 años que me diagnosticaron y no. El mejor momento de ir a una revisión oftalmológica es cuando te enteras que te la tienes que hacer y después tiene que formar parte del cuidado de tu diabetes. Algo que todos los días quienes vivimos con diabetes debemos hacer. Y yo no digo que es fácil o difícil, digo que es una de las habilidades, destrezas y necesidades que tenemos nosotros que atender, es cuidar que tus niveles de glucosa o azúcar en sangre se mantengan lo mejor posible, porque eso ayuda a tus ojos, tus riñones, tu corazón en general, pero también ayuda a que te sientas menos cansado, a que te sientas más en mejor condición para hacer cualquier cosa de tu vida. Y sí, pensar que cuando uno va al médico, hay que quitarnos esa idea, sobre todo cuando somos una persona que vive con una condición crónica, hay que pensar que vamos a ir esperando lo mejor y si hay una noticia de hay un desarrollo de complicaciones, se puede detener. Creo que eso es la parte más importante. Okay. Muchas veces pensamos que irremediablemente vamos a desarrollar algo más, además de diabetes. Quizás sí, pero también hay mucho que hacer como en diabetes. De acuerdo. A ver, y vamos entonces a esta parte, doctor, de una persona hoy sabe que tiene diabetes y va a la revisión. ¿Qué es lo que ustedes miran en esas primeras revisiones
concretamente en el tema de los ojos y cuáles son los, porque decía usted que es silencioso además, que no es tan evidente al principio. ¿Qué es lo que ustedes identifican y cómo lo identifican? ¿Qué tipo de estudios son los que se aplican para reconocer cómo se encuentra, en qué etapa se encuentra? Sí, claro, y hay una clasificación que lo permite, como todas, ¿verdad? Distinguir entre inicial, mediano y avanzado. Y claro, el gran problema es que muchos pacientes acuden cuando la situación está avanzada. Ya lo decía, el pasaporte universal para prevenir esto es un estudio de fondo de ojo. Esto es un hecho demostrado universalmente. Y como es imposible con nuestra estructura de salud poder abarrotar más pacientes a un sistema de por sí cargado, aquí es la telemedicina, un registro con una cámara de fondo de ojo que muchas veces no requiere necesariamente dilatar la pupila, en muchos casos, en otros sí, pues manda esto a un centro de lectura y ya los centros de lectura, Mario, están bastante avanzados, tienen un software que incluso puede distinguir un fondo de ojo normal, circulación normal, color normal, distribución normal, contra un fondo lleno de puntos blancos o rojos que son hemorragias o exudados y que da la primera voz de alarma. Pero esto incluso, perdón que lo interrumpa, doctor, pero para entender, incluso sin ir a la revisión, puede hacerse a distancia, ¿con qué tipo de imagen se hace ese estudio? Sí, bueno, las cámaras fotográficas de fondo de ojo han avanzado muchísimo. Y te digo, hay unas que requieren necesariamente dilatar la pupila y esto hace que el paciente quede incómodo 3, 4 horas, pero ya un 80% de pacientes sin dilatar la pupila, el registro da un primer dictamen. Ahora, ya lo decía básicamente la experiencia, Gisela, si tú citas a la población y convocas a población abierta a hacer un estudio, solamente la tercera parte vas a encontrar lesiones. Entonces, ahí viene el gran conflicto. ¿Cómo vas a mandar al 100% a nuestro servicio de salud a abarrotarlo cuando te puedes ahorrar eso con estudios de telemedicina? Y ahí es donde se está empujando a convencer a las organizaciones. Además, llegan a distancia, a lugares distantes donde normalmente no hay servicios. Y lo que hacen, nada más para entender esto, doctor, se hace esta fotografía con este equipo especializado, se hace el análisis y ustedes encuentran, ¿y de qué depende si se encuentra en alguna de las fases que nos acaba de decir? Bueno, hay dos factores altos ya de riesgo: la vecindad de exudados cercanos a la mácula, porque ese líquido, cuando llega a esa zona, distorsiona la calidad de la visión. Y la segunda es que ya esté todavía en una etapa más avanzada y el paciente ni se dé cuenta y silenciosamente ya tiene vasos que intentan compensar la falta de oxígeno y nutrientes. Y esos vasos son vasos hechizos que fácilmente, con un esfuerzo, pujar, toser o hipertensión, van a ocasionar una pérdida súbita de visión. ¿Por qué, y ahora regreso con Gisela, pero nada más para entender esto, ¿por qué no se identifica antes? ¿Por qué no hay molestia? ¿Por qué no se puede detectar, digamos, si no se hace el estudio? Pues yo diría que por lo mismo, Mario, perdón, porque si finalmente el paciente no siente nada, pues todos sabemos que vamos al dentista hasta que el dolor de muelas tiene un absceso. Esa es nuestra cultura. Entonces, ¿y no hay afectación a la vista antes? No, entonces justamente lo que manifiesta, lo que ya manifestó claramente Gisela, es el pasaporte, es el mecanismo universal para llegar oportunamente a esto. De acuerdo. Ahora, Gisela, decías tú, y me parece muy importante el mensaje, de cuándo es el mejor momento, pues primero cuando soy, pues, ¿no? O sea, si no lo hiciste antes, pues ya no lo hiciste antes y no tiene ningún sentido estar lamentando por eso. La pregunta es qué vas a hacer hoy que nuestros invitados nos están entregando esta información en materia de detección, primero de cómo estamos, que además con la cantidad de diabetes que tenemos en el país, pues no podemos subestimar, de hipertensión, como decía el doctor hace rato, pues no podemos asumir que nosotros estamos libres de cualquier cosa si tenemos además problemas de peso, de obesidad, en fin. Ahora, una vez, Gisela, que se identifica que una persona, digo, esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero una vez que se identifica que una persona tiene esta condición, tú decías, lo primero es acudir con el médico para que te hagan un estudio. Y luego, ¿qué implica? ¿Cuáles son los siguientes pasos una vez que te dicen, sí, sí tienes y te tienes que cuidar? Pues mira, como bien decía el doctor, tenemos una saturación de los sistemas de salud
Y con la pandemia se añadió el tema de que nos daba mucho miedo salir. De ahí que todas estas herramientas que ya vienen de hace muchos años y que hay oftalmólogos increíbles en México que han hecho estas campañas de ir a las comunidades para revisar los ojos en enormes campañas. Pero si, por ejemplo, ahorita que estamos viendo este programa, yo tengo mi afiliación a una de estas grandes instituciones públicas de salud. Me estoy yendo mensualmente a mi revisión de diabetes. Y ahí nunca, jamás me han referido o me han mandado con el servicio de oftalmología. La sugerencia desde la Federación Mexicana de Diabetes es que lo pidas. Doctor, tengo 10, 15, 5, 3 años con diabetes y nunca me han revisado los ojos. Escuché en un programa que me tienen que hacer un fondo de ojo. Ahí el médico tiene que revisar que efectivamente no te han revisado ni los ojos ni los riñones, por mencionar dos importantes órganos, y te refiere al servicio de oftalmología de la clínica. Si es una clínica, probablemente te va a referir a un hospital, y entonces ahí vas con el oftalmólogo, toman tus datos, el doctor ya lo decía muy bien. Cuando vivimos con diabetes, pues obviamente ese es el gran factor de riesgo para desarrollar retinopatía diabética. Pero también tiene que ver con cómo han estado tus niveles de azúcar en los últimos años, si tienes hipertensión, el peso, la manera como comes, el ejercicio que haces. Y también llega un momento en que te hacen un diagnóstico. Cuando te diagnostican con retinopatía diabética, hay ciertas cosas que no debes hacer. Por ejemplo, no debes brincar, no debes cargar cosas muy pesadas. Y si tú no has tenido un diagnóstico y haces eso, pues estás añadiéndole más peso a tu complicación. Por eso es tan importante saber a tiempo. No es lo mismo recibir un diagnóstico cuando hay mucho que hacer a recibir un diagnóstico cuando hay poco. Siempre hay algo que hacer, pero los momentos son diferentes. ¿No es así? De acuerdo, me parece muy claro esto que apuntas, Gisela. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esto, con algunas de las dudas que van surgiendo sobre lo que nos van explicando, sobre si es irreversible, sobre si es progresivo y si se puede desacelerar o frenar. Todo eso, si les parece, lo platicamos regresando a esta pausa. Vamos a un corte que es muy breve y enseguida regresamos. Estamos de regreso y a ver, doctor Martínez Castro, el tema ya se identificó, ya nos explicó usted que hay diferentes fases. Cuando se encuentra al principio, esto es, primero, ¿es reversible? Y segundo, ¿es progresivo sí o sí o se puede detener? Me voy a detener en esto de lo progresivo. Ya se mencionó que hay factores que han demostrado una dieta, una hemoglobina glucosilada bien controlada, la constancia con el médico, ejercicio, nutrición, bajar la presión arterial 10 milímetros de sistólica, han probado grandes resultados. Entonces aquí el asunto es que muchas veces el paciente cree que el médico va a hacerlo todo y aquí se trata de conformar un equipo multidisciplinario. Ahí felicito yo este trabajo hecho por la Federación porque ha integrado las voces de todas las áreas donde hay complicación y cómo enlazarlas. Ahora, en cuanto a la progresión, en cuanto a la forma de hablar de que ese es reversible, miren, nosotros en oftalmología nos ha preocupado en particular la retinopatía diabética, el glaucoma y la degeneración de la mácula, a diferencia de otras discapacidades, defectos refractivos. Yo necesitaba lentes, no los he querido usar. El día que me los ponen cambia mi vida. Yo tenía una catarata, me la dejé y la tardé en operarme. El día que me lo operan se resuelve gravemente mi problema. Pero estas tres que acabo de mencionar, si no llegaste a tiempo, por eso la importancia de este mensaje, si no lo haces a tiempo, ya el daño establecido no es reversible. Podemos estabilizar lesiones, podemos evitar que progresen, pero ahí se necesita de la participación, básicamente, no solo del paciente, el apoyo familiar. Y a ver, ahí, esto que decía el doctor Gisela me parece muy importante, esto de, yo que cuando nos dan noticias negativas, una de las
peores partes es sentir que no está en nuestras manos, ¿no? Que no podemos controlar una noticia, cáncer y cosas así, nos da una sensación de impotencia. Pero algo que ustedes han insistido es que en el tema de diabetes sí hay muchas cosas que están en nuestras manos y yo quisiera, sobre todo con tu experiencia, que nos platiques un poco más de eso, de las acciones preventivas, porque, hombre, qué mejor noticia que te digan, a ver, está esto, pero depende de las elecciones cotidianas que haces, el resultado que puede terminar teniendo, ¿no? Muchas gracias, Mario. En la página de la Federación hay mucha información, porque a veces lo escuchaste y necesitas volver a escucharlo sí. O leerlo, ver un video. Entonces, en la página de la Federación www.fmdiabetes.org podemos entender qué es la diabetes, porque también nuestras consultas con el médico a veces son muy, muy cortitas y no entendemos exactamente de qué se trata. Para nosotros, el conocer tu condición te va a dar posibilidad de manejarla de manera adecuada. Y cuando de pronto te dicen, es que la alimentación tiene que reunir ciertas características, tú entiendes por qué de pronto comer en demasiadas cantidades determinados productos te puede afectar la salud, es cuando vas tomando acción. En el caso de la retinopatía y del cuidado de los ojos, también las complicaciones, cualquier tipo de complicación de la diabetes se suma al cuidado de tu diabetes. Hay muchos tratamientos para atender retinopatía que no es que no es reversible, que una vez que se implantó en tu cuerpo, ahí se va a quedar. Lo que hay que hacer es evitar que progrese, que avance. Entonces, forma parte de los cuidados de tu condición. Y siempre, como yo te decía, hay algo que hacer. Lo único que yo no diría que se debe hacer, Mario, doctor, es que ante el diagnóstico de una complicación haya culpas. Es que debí, es que yo. Lo que hay que hacer es aprender más sobre la condición y se lo decimos de parte de la federación y de mi parte también como persona con diabetes. La culpa no sirve de nada. Lo que sirve mucho es aprender de tu condición. Hay muchos recursos gratuitos. En YouTube tenemos un espacio como Federación Mexicana de Diabetes, Facebook, Twitter y muchos otros que están llevándote información confiable sobre diabetes. Evita las curas milagrosas. La diabetes no tiene cura, pero hay mucho que hacer. De acuerdo. Y me parece muy importante esto que apuntas, Gisela, sobre la importancia de las fuentes confiables. Porque, bueno, ya sabemos que información falsa y de todo, de lo que se le ocurre a usted y algo además que nos diga lo que queremos escuchar, lo vamos a encontrar. Y no necesariamente lo que queremos escuchar es lo verdadero ni lo correcto. Ahora, doctor, ¿cómo lo vive un paciente? Porque decía usted que puede ser que pues, no lo detectes hasta que te hagan el estudio de ojo. Cuando ya estamos en esta fase, que ya hay una afectación, ¿qué es lo que va a percibir la gente? ¿Cómo se manifiesta? ¿No ve bien? ¿Ve distorsionado? ¿Ve borroso? ¿Qué pasa? ¿Hay dolor? Sí, habitualmente creo que la comunicación con el paciente es muy importante y me quiero remontar hasta la forma de dar un diagnóstico. No se debe dar, como lo decía Gisela, como una fatalidad, se debe dar como una oportunidad para cambiar la historia de mi vida y conservar pues calidad de estatus de salud. Entonces yo creo que eso es muy importante. Estamos trabajando en la nueva generación de oftalmólogos jóvenes en que esto no sea de esa naturaleza. Y la otra cosa es que sí, hay que tener diagramas, hay que explicar al paciente que ubiquen. Nosotros tenemos un remedio, mejor dicho, una construcción tridimensional de lo que es un ojo, lo abrimos, le explicamos al paciente. Y otra cosa muy importante, la federación publica mensualmente y bimensualmente una gran cantidad de artículos que ese es el pilar del cambio en de diabetes, educar a nuestra población y a la familia. Entonces, sí, creo que hace falta este diálogo y muchas veces de ahí la importancia otra vez con la carga que se avecina de pacientes con diabetes, cada vez tenemos más necesidad de tener a nuestro lado un educador en diabetes, educadores que se forman en la federación y que son gente altamente capacitada que puede orientar desde el manejo de un glucómetro hasta higiene bucal y cuidado de los pies. Ya no se diga más. Eso me parece muy importante, doctor, y es algo que hemos aprendido aquí con Gisela y con los especialistas, porque es
esta necesidad de que sea multidisciplinario el enfoque me parece clave, ¿no? No, de pronto pensamos insulina, ¿no? Sí, sí, pero esa es una parte de la historia nada más de todo lo que se tiene que atender. Ahora, déjeme regresar, doctor, a esto que le decía de cómo sabe la persona, si no se hizo el estudio, cómo se manifiesta cuando tiene ya este problema. Bueno, le decimos que cualquier modificación, fíjate, el primer signo cuando hay hiperglicemia es que se modifica la refracción. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se miopiza. Y cuando el paciente eleva su glucosa en sangre, hay un cambio muy evidente, no digo todos de la igual manera, pero el paciente nota cambios en su enfoque visual. Se estabiliza su azúcar y mejora. Y piensa que ya se resolvió, pero no le da valor. Entonces, desde ahí hasta la presencia de moscas volantes. Las moscas volantes no es otra cosa más que el precipitado, ya sea de exudados o de sangre, en una cavidad donde está una gelatina que se llama el vítreo, y ese vítreo que está ahí es transparente, se opaca, y uno ve un montón de marañas o murciélagos caminando, cada quien lo describe de diferentes maneras, pero son avisos. Yo creo que más que instruir al paciente a atenderse en etapas tardías, el enfoque va a ser irnos a etapas tempranas. Hacerle ver al paciente su perfil de riesgo. ¿Tienes historia de diabetes en tu familia? ¿Tienes síndrome metabólico? ¿Tienes un perfil de resistencia a la insulina? ¿Qué esperas? Es tiempo ya de empezar a cuidarte con los hábitos saludables que mencionaba Gisela, y por otro lado, con la oportunidad de que cuando esa glicemia alcanzó un nivel X, empiezan tus estudios anuales de fondo de ojo. Ok, ahora, tú ya lo has mencionado, Gisela, pero yo quisiera regresar un poquito sobre esto, porque hay cuidados particulares que se tienen que tener para diferentes elementos, ¿no? Para la piel hay algunos cuidados en especial que se tienen que tener, más allá de cuidados como generales, que es esto que apuntabas tú de hacer ejercicio o el tema obviamente pues, de llevar registro de cómo se está comportando de estar haciendo las mediciones, etcétera. En este caso en particular, yo quisiera que nos cuentes un poquito más porque decías, por ejemplo, el cargar cosas pesadas, ¿no? ¿Qué tipo de cuidado se tiene que tener con la vista en particular? Fíjate que yo creo que igual mucha semejanza con el tratamiento de tu diabetes. Tienes que atender las indicaciones del médico, porque a veces, justo como de pronto en la retinopatía diabética, puede no haber una claramente que tú veas que se está afectando, quizá. Entonces puedes como ser un poco relajado con las indicaciones. Hay muchísimos medicamentos. Afortunadamente creo que también eso ha funcionado bastante. Hay una gran batería de medicamentos hoy para atender retinopatía diabética, pero es como los medicamentos para la diabetes. Si no los usas con las indicaciones del médico, pues no van a dar su resultado y muchas veces es una inversión, ya sea porque te lo dé tu servicio de salud o porque tú lo compres, es una inversión desperdiciada si no lo haces como se debe hacer. Y creo que también vale mucho la pena que ahora en pandemia hubo como una pausa, pero ya es el momento, en plena pandemia, también de retomar nuestros análisis anuales, y lo digo yo también, ¿no? Como paciente. Hay que retomar nuestros análisis, forman parte de tu vida como persona con diabetes. La revisión de tus ojos anual o cada 6 meses, de acuerdo con lo que diga tu doctor, es algo básico. Y cuando hay retinopatía diabética, además del tratamiento, sí hay que tener ciertos cuidados, siempre preguntarle al oftalmólogo, y a veces hasta han de decir que qué latoso, pero así debe ser. Doctor, ¿puedo cargar el garrafón del agua? Y te va a decir el doctor, no. ¿Puedo correr así y bailar zumba de brinquito? Y te va a decir el doctor, no puedes bailar zumba de brinquito, pero no brinques. Haz la zumba sin brincar. No te agaches, no avientes tu cabeza hasta los pies, porque eso te hace daño. Y otras recomendaciones que el doctor ya nos va a decir seguramente. Ah, pues muy bien, doctor, ya que lo invitaron a seguirle. Bueno, pues todas las cosas que aumentan la presión venosa. Tú sabes que cuando tú ves los que cargan pesas, cierran la boca, cierran la glotis y se ponen rojos de tanta congestión arriba. Eso dispara un sangrado. El yoga de cabeza dispara un sangrado. El trotar, cuando ha habido vasos que ya sangraron, no es lo prudente. Pero eso no contrapone que hagan ejercicio. Incluso un zapato cómodo que amortigue con aire
Puede ser. Cada caso es individual. Hay que tener mejor comunicación con el médico porque cada caso requiere orientación diferente. Yo quisiera conocer su opinión. ¿Cómo están los medicamentos y qué hacen los medicamentos especializados en este tema? Mira, la gran paradoja es que hoy más que nunca tenemos un desarrollo en drogas, en recursos de diagnóstico y tratamiento quirúrgico como nunca antes. El contrapunto es que sigue habiendo largas filas de pacientes que llegan tarde. Esa es la reflexión. ¿Qué está pasando entonces? Países desarrollados, cuando se tiene que enfrentar un duelo, tú lo decías, una enfermedad nueva, ¿yo qué puedo hacer? La presencia de un psicólogo a resolver temprano este duelo hace que el paciente no sienta culpa, como dice básicamente, no hay a quien voltear a ver, sino realmente hacerme responsable y superar todo ese duelo que a veces es 4 o 5 años de suicidio silencioso por no atender y responder a una noticia. Entonces, eso es el asunto. Y el segundo asunto es que debemos, en ese deseo multidisciplinario que la Federación, la aplaudo otra vez, ha invitado a todos los médicos a darse cuenta que necesitamos comunicarnos entre sí y que el paciente también comparta la información de otras especialidades, nos va a hacer entender un punto mucho más claro de qué hacer frente a nuestros pacientes. Entonces, es impresionante, vuelvo a repetirte, en insulinas, bueno, ¿qué te digo? Sin embargo, siguen siendo algunas de ellas caras y eso es lo que no permite. No hay que esperar que la farmacia resuelva nuestro problema. Claro. Sí, es una opción. Hay que esperar que nuestros hábitos saludables prevengan la diabetes. De acuerdo. Y si hay, en este caso nada más, entiendo su punto y lo comparto plenamente, que la forma de vida es más importante que un medicamento. Usted lo dice muy bien cuando dice, la farmacia no te va a resolver, porque además, si tú no eres consistente con tu vida, pues no hay medicamento que te vaya a resolver, ni médico, por más bueno que sea, que te haga lo que tú no estás dispuesto a hacer. Pero sí hay entonces, nada más para entender esto, medicamento especializado también en este rubro. Sí, ha habido cosas muy interesantes. Hoy en día, estas hemorragias que teníamos que esperar meses, ahora con una inyección dentro del ojo, desgraciadamente es un producto no tan accesible, es caro, ha cambiado la historia, resuelve la hemorragia y entonces uno, imagínate con una hemorragia hay turbidez, no puedo ver qué está pasando atrás en el ojo. Se aclara la hemorragia, me da oportunidad, no a los 3 meses que se aclaró por sí sola de hacer esto. Este es un ejemplo de muchos otros avances, pero creo que finalmente, aunque podemos confiar que si ya se nos pasó el tiempo, pues hay la esperanza de que nos rescaten. Yo le digo al paciente, me lo recomendaron mucho y creo que va a hacer usted el milagro. Le digo, no, el milagro lo vamos a hacer juntos. Si usted comprende el papel que le toca hacer, si hace caso del educador de diabetes y si su familia lo apoya. De acuerdo. Este es uno de los temas fundamentales. Vamos a hacer una nueva pausa y ahora que regresemos con Gisela Ayala, con el doctor Martínez Castro, yo les quiero preguntar también, Gisela, sobre el trabajo de formación del propio personal médico, que creo que es muy importante, si tenemos las y los especialistas en este campo, si todos están formados, cómo está esta labor de divulgación, qué le toca hacer, porque yo lo hemos dicho aquí, el trabajo de las organizaciones es fundamental. A mí me queda claro que médicos como el doctor Martínez Castro y otros que hemos tenido oportunidad de platicar tienen una sensibilidad clarísima para explicar los temas a quienes no somos especialistas, pero no necesariamente todo el mundo está así, ni necesariamente la formación tiene a todo el mundo en este punto. Incluso si tenemos los especialistas en manejo de estos temas, o si tendríamos que trabajar en México más, dado lo que ya apuntaba el doctor hace rato, del volumen de pacientes que tenemos y que vamos a tener en los próximos años. Si les parece, de todo esto platicamos regresando a este corte. Ya volvemos. Estamos de regreso, Gisela, y yo quisiera conocer tu perspectiva sobre esto que apuntábamos antes del corte. Primero, ¿cómo ves en general? Evidentemente hay doctoras y doctores con esta sensibilidad, pero ¿cómo percibes incluso si hay que hacer más labor en esa parte de divulgación, de atención a los pacientes, de educación? ¿Cómo has visto este tema incluso al paso de los años en tu trabajo desde la sociedad civil? Fíjate que es muy interesante porque definitivamente
el médico, siempre hay un enorme reconocimiento a los equipos de salud, al médico, a la enfermera, a los nutriólogos. Lo que creo que nos estaba faltando, y ahí hemos ido poco a poco cubriendo la necesidad, es darles herramientas para comunicarse de manera diferente con los pacientes, para también darles herramientas para practicar empatía, para conocer cuáles los determinantes sociales, que son súper importantes, y en los últimos años se ha hablado cada vez más. No puede ser igual el acercamiento con una persona que vive muy lejos de la clínica a con otra persona que vive muy cerca de la clínica. También tiene que ser un diferente acercamiento, dependiendo, como muy bien lo decía el doctor, dependiendo el momento de aceptación que esté de su condición. Cuando te acaban de diagnosticar con diabetes, la verdad es que son tantas las cosas que tienes que hacer y que asimilar, que es de pronto demasiada información. Tienes que dosificarla y, como yo te decía, ir aprendiendo, y tienes que regresar y regresar a muchos conceptos. Y algo también muy importante, tu familia tiene que aprender. En el caso de la diabetes tipo 2, porque si hay un integrante con diabetes tipo 2, la familia tiene riesgo de desarrollarlo. En el caso de diabetes tipo 1, que en su mayoría son niños y adolescentes, los papás tienen que aprender muchísimas cosas, y esa es la manera también, no solo en diabetes, en general en las condiciones crónicas, como se atiende esto. Llegó para quedarse y hay que aprender sobre la condición. Los médicos han ido tomando cambios en la manera de indicar. Antes te ordenaban, te decían, porque lo digo yo soy el médico. Hoy hay mucho más la labor de equipo, que ya mencionaba el doctor Martínez Castro, la labor de, esta es la información, ahora dime qué es lo que entendiste y juntos elaboramos el mensaje. La consulta médica de este tipo requiere más tiempo, sí, pero la consulta médica de este tipo da mejores resultados y está mostrado en absolutamente todo. Un paciente que entiende las indicaciones terapéuticas, las indicaciones médicas, hay una enorme posibilidad de que la siga. Por eso es que la atención multidisciplinaria de varios integrantes, el oftalmólogo, el médico de primer contacto, el endocrinólogo, la nutrióloga o el nutriólogo y todo el equipo. De acuerdo. Déjame antes ir con el doctor, nada más, Gisela, esto que apuntabas. A ver, ¿qué papel juega la familia? Esto que mencionabas ahora. ¿Por qué es tan importante que la familia entre a todo el proceso? En educación en diabetes muchas veces decimos que puede haber familia que boicotea y familia que apoya. Y también porque muchas veces las personas con diabetes no hemos aprendido a poner nuestras necesidades muy claras. En este tema del acompañamiento en condiciones crónicas hay que decir claramente lo que necesitas. Por ejemplo, necesitas que te acompañen a la visita al oftalmólogo porque te van a dilatar la pupila y tú no puedes ir solito. Hay que decirlo tal cual. Usted me acompaña a la visita al oftalmólogo. Si tú solamente dejas sutilmente, voy a ir, y no dices que lo necesitas, entonces ahí es cuando empiezan estos temas de no me entienden. Hay que dejar muy claro qué es lo que necesitas para que la contraparte te entienda. Y los familiares que saben de diabetes, lo básico, lo necesario, pero que saben de diabetes, justo la evidencia de tu necesidad va a entenderse en un contexto de que estamos hablando todos de lo mismo. De acuerdo. Ahora, doctor, yo quisiera conocer su perspectiva, y ahora que decía Gisela esto, y es que pienso que hay comunidades que de pronto, históricamente, pues estaban como muy encerradas en su lenguaje, ¿no? Una de las que aquí hablamos mucho con los abogados, y este asunto de los abogados que se hablan entre ellos, ¿no? Y eso a veces, y quienes no son especialistas no le entienden uno mucho, y a veces en la medicina nos ha pasado lo mismo, aunque siempre han existido doctores y doctoras con esta vocación de poner al paciente y explicarle. Pero ¿cómo ha vivido usted, cómo ha visto, cómo percibe usted este tema? Bueno, sin duda que hoy los hospitales formadores de oftalmólogos generales, todavía no especialistas, tienen que, como parte de su entrenamiento, ver al paciente con diabetes. Así que sí saben de qué estamos hablando y sí saben qué se tiene que hacer.
El asunto, como bien lo dice Gisela, es que el paciente, el médico en hospitales de asistencia, de trabajo, oficiales, es tanta la carga que no hay Claro. ese tiempo. Ahí es donde debería haber acompañándonos un educador en diabetes, pero no lo han entendido oficialmente las organizaciones. Cuando esto sucede, mejora todo. Yo te podría decir que sí, definitivamente es algo que está probado, no se ha demostrado esta necesidad y hay que informar a que el médico tenga mayor tiempo de comunicación. La Agencia Internacional de Prevención de Ceguera, para redondear, dice desde hace tiempo que en enfermedades crónico-degenerativas, cualquiera de ellas que no tiene cura pero sí control, un instrumento es generar conciencia del autocuidado, lo que yo puedo hacer con mi familia. Eso va a ayudar a que haya menos deserción, más apego al tratamiento y mejores resultados, como ya lo señalaba Gisela. Entonces, creo que el autocuidado hoy es un instrumento que tenemos que divulgar y nos hace falta más comunicación con el contacto de primera vez. ¿Te parece optometristas? ¿Te parece médicos familiares, generales? Ya lo decía básicamente Gisela, y ellos están haciendo un gran labor en ese sentido, pero está permeando apenas este crecimiento de conocimiento y de cultura, porque es inevitable. 50 años de ejercicio profesional, mi primera preocupación en mi residencia fue haber visto tantos pacientes con diabetes llegando tarde, y hoy, créeme, pese a tantos adelantos, sigue pasando lo mismo. Claro, esa es la parte que nos tiene que preocupar. Y esto que dice el doctor, yo no lo había pensado, qué bueno que lo pone en la mesa, que no necesariamente es el doctor que te atiende por diabetes el que te va a identificar esto, ¿no? Puede ser la revisión del optometrista donde los detecte. Y ahí nada más, doctor, antes de regresar con Gisela, en cantidad de especialistas, ¿le parece que tenemos el número adecuado? ¿Tendríamos que tener más? ¿Cómo lo ve? Está seria la situación. Tenemos ya en la actualidad más de 5,000 oftalmólogos. Una de las limitaciones es que no están en los lugares todos más apartados. Tenemos a concentrarnos donde, bueno, hay universidades para nuestros hijos, beneficios de vivir bien, pero ahí la telemedicina puede llenar este vacío. Entonces, sí nos hace falta más médicos porque está aumentando la población adulta y esto nos va a traer también otras degeneración macular, más glaucoma. Entonces, esto es lo que nos debe llevar a no estar preparados con más hospitales, es estar preparados para esto, para prevención, para hacer conciencia de los perfiles de riesgo, para hacer buena atención primaria en los lugares adecuados y generar un concepto de autocuidado cuando yo identifico un perfil de riesgo. De acuerdo. Oye, Excela, y me encanta porque tú siempre pones el optimismo, y hasta diciendo mal un poco preguntarte esto, pero tú percibes que con esto, decías hace rato que con la pandemia, pues muchos pospusimos nuestros exámenes y revisiones, y es cierto, y además por razones fundadas, porque me encanta cuando dices, y ni te sientas mal por no haber ido, porque ya, si no lo hiciste, pues no lo hiciste, ahora el punto es lo que vas a hacer. Pero ¿cómo percibes tú este tema de las campañas de prevención? Yo recuerdo que todavía hasta hace poco pues, teníamos mucho este asunto del peso, sobre todo, ¿no? Era como la campaña más visible. ¿Cómo la ves ahora? Y sobre todo, un poquito la carta Santa Claus. ¿Qué quisieras tú que se estuviera discutiendo? Porque esto tiene una dimensión personal y tiene una dimensión pública, ¿no? La dimensión personal es cada persona que los estamos escuchando ahora y es qué vamos a hacer con lo que ustedes nos acaban de decir. Pero la dimensión pública es qué está haciendo el Estado para generar esta conversación masiva, pues con las capacidades que solo tiene el Estado, más allá de lo que nosotros en lo individual podemos hacer. ¿Cómo ves este tema, Gisela? Fíjate que qué buena pregunta, porque además va a ser como conclusión de lo que hemos estado platicando. Yo creo que hay tres enormes prioridades. La primera es tener estadísticas. No sabemos exactamente cuántas personas con diabetes en general hay en México. Tampoco tenemos una identificación de las personas con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En los carnets de identificación de pacientes solo dice diabetes. Entonces creo ¿Por que qué eso sería importante la distinción? porque eso te ayudaría también a identificar las necesidades en la compra de medicamentos. Las personas con diabetes tipo 1 requieren sí o sí insulina.
las personas con diabetes tipo 2 requieren hay otra gran cantidad de medicamentos para ellos, incluida la insulina. Tendríamos también la posibilidad de saber en algún momento que se contemple para otorgarle a los pacientes con diabetes, empecemos con los tipo 1, la medición de glucosa en sangre. A lo largo de este programa nosotros dijimos, tienes que mantener el control de tus niveles de azúcar o glucosa en sangre. Y eso en tu casa tú lo sabes con un aparatito. El aparatito hoy con las tiritas para recoger la sangre, lo compras del presupuesto familiar, no te lo dan en las instituciones públicas. Lo segundo y súper importante, capacitar al equipo de salud para que justamente hablen entre ellos, sepan qué hacen sus pares y sobre todo mejoren la comunicación con sus pacientes. Y la tercera y muy, muy importante también es tratamiento completo en tiempo y forma, que tiene que ver con que no solamente te den la insulina y medicamentos, pastillas, medicamentos orales, sino también te den el sistema de medición de glucosa para que tú estés también pendiente de si sube mucho, baja mucho y estés capacitándote a tu vez continuamente con el médico. Creo que eso sería, es enorme, pero pues tú dijiste carta a Santa Claus, esa es, pero además desde la Federación hemos estado insistiendo mucho con la nueva Comisión de Salud de Cámara de Senadores, con la nueva Comisión de Salud de Cámara de Diputados, hablándoles de esto y sobre todo poniendo como, no solamente criticando, sino proponiendo muchísimas cosas que se pueden hacer. De acuerdo. Doctor, ya escuchamos a Gisela que nos pone varios temas sobre la mesa y además, pues todos concretos y ejecutables. Lo que pasa es que requieren presupuesto, requieren política pública, pero digamos que alguien de todo modo lo está pagando y lo estamos pagando en las familias y se está pagando socialmente estos temas. ¿Cuáles serían los temas? Aprovechando que ya estamos aquí en la carta de Santa Claus, doctor. Bueno, mira, si la puerta de entrada de la mayoría de los pacientes, como ya se vislumbraba, es la obesidad, el sobrepeso y el síndrome metabólico, creo que la gran tragedia es el sobrepeso y la obesidad que tenemos en México. Siendo un punto tan alarmante, ese sí tiene presupuesto. La atención a la salud pública, a la salud visual, no tiene presupuesto y así a otras causas. Pero si ahí es donde está, ahí hay voluntad política, ahí es donde está un foco de atención, ahí debemos montarnos todos los que tenemos interés en la diabetes, en prevenir todo esto, porque de ahí se disparan muchas cosas. Y una lucecita de optimismo, porque parece que a veces hablo muy severo y no, yo también creo que hay mucho que hacer si se entiende el problema y si contamos con ustedes, gracias a Dios, plataformas de difusión tan buena y tan reconocida como la tuya, Mario. Me quisiera dar la última versión, una invitación a todos los familiares y pacientes con diabetes. Si por alguna razón ya fue usted señalado que no hay más que ofrecer desde el punto de vista refractivo, hablo de lentes, ayudas visuales, si desde el punto de vista quirúrgico ya no le pueden ofrecer más cirugía, si desde el punto de vista médico ya no hay más inyecciones o más que hacer, sea cual fuera su remanente de visión, se puede atender en los centros de rehabilitación visual. Son gentes que pese a su limitada visión por diabetes u otros padecimientos, una atención adecuada en un centro de rehabilitación puede generar un cambio en su vida, autosuficiencia y realmente no esta dependencia y esta tragedia que sume a las gentes en la depresión. Entonces, una lucecita en el camino. Y otra vez, doctor, y que además usted también es un optimista y la verdad es que nos ha compartido también muchos elementos importantes. ¿Estos centros son públicos, son privados? ¿Cómo se encuentran? Bueno, en general, en todos los hospitales ya existe un centro de rehabilitación. Algunos hospitales públicos lo tienen, pero vuelvo a repetirte, vislumbramos una carga grande de pacientes. ¿Y sabes qué sucede? Que están mandando a los pacientes ya en etapas muy tardías. Y la verdad es que hay que detectar tempranamente que un paciente que yo le operé una catarata, que yo le hice un tratamiento quirúrgico y al final del tratamiento con todo lo que le ofrecí, le debo preguntar, ¿esto es suficiente para que usted haga y cumpla sus necesidades? Si el paciente me dice que no, ahí está la primera luz de entender que el paciente a lo mejor requiere más ayudas visuales. Los centros más adecuados, si son privados, algunos dependen de centros de iniciativa privada, asistencia
de iniciativa privada. Y el Hospital de la Luz, donde yo colaboro, bueno, es uno de tantos, pero yo te puedo decir que el Conde de la Valenciana, un gran hospital, una gran fundación, la Asociación para Evitar la Ceguera, otra enorme, centenaria fundación, también tienen sus centros. Entonces, a lo donde voy es, sea donde sea, busque, no habrá quien falle metiéndose a rehabilitación visual. En la página de internet lo pueda detectar ayudas visuales para ellos. Muy bien, y en el mismo sentido, para cerrar, Gisela, pues la invitación a que se acerquen con ustedes también. Sí, y bueno, nada más aderezando lo que dice el doctor, sí, no hay nada mejor que te enseñen a convivir con una limitada capacidad visual. Hay todo que aprender y muchas cosas para mantener tu independencia como ser humano. Creo que es una gran recomendación para las personas que ya no hay más que hacer en materia visual, pero hay mucho que hacer en tema social. En la Federación Mexicana de Diabetes siempre tenemos muchas cosas que compartir, desde hablar de cómo prevenir complicaciones hasta cómo vivir con ellas, e irnos a los básicos, Mario. ¿Qué es la diabetes? Porque nunca lo he entendido. Tenemos infografías y material muy sencillito. www.fmdiabetes.org. También estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un espacio en YouTube con unos videos muy simpáticos, cortitos y sencillos. No hay pierde, Mario. Pues muy importante las opciones que nos han compartido. Y Gisela, como siempre, muchas gracias. Un gusto y muchas gracias por la invitación, Mario, doctor. Doctor Martínez Castro, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a los dos de veras por su tiempo. Estoy seguro que este programa va a ser de mucha utilidad para mucha gente. Y si es su caso, además, usted que nos hace el favor de acompañarnos, compártalo, porque esto, mientras más gente conozca lo que aquí nos han dicho, platíquelo, lo que aquí escuchó, platíquelo con gente cercana y estoy seguro que le va a llegar la información a quien la necesite. Así que ya sabe que se lo agradezco de antemano. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.